clase de analgésicos opiáceos y quiero decirles que después que vean analgésicos opiáceos, como es una clase más corta que las anteriores, sí contestaré algunas preguntas que quieran hacerme del examen. Y hay cosas que son redundantes, pero bueno, no está de más aclararlas. Con respecto al tema, hoy les voy a hablar de analgésicos opiáceos, que es la unidad 9, o sea que el próximo martes, que no hay examen todavía, y que sí ya les voy a confirmar seguramente para el martes, después de hablar con otros docentes, con los otros docentes, la fecha, realmente ya habremos llegado a la mitad de las unidades, así que creo que vamos muy bien y podremos tomar algunos martes para hacer algún tipo de trabajos prácticos. El tema de analgésicos opiáceos, bueno, el nombre ya está diciendo que vamos a hacer referencia a un grupo de fármacos que tienen como función la de suprimir el dolor. Y la palabra opiáceos va a hacer referencia fundamentalmente a un origen que tienen este grupo de drogas. La primera diapositiva que les muestro es una diapositiva bastante parecida a la que realmente les había mostrado en la clase anterior de Agnes, donde se puede ver perfectamente la lesión de la piel y una serie de sustancias que son las prostaglandinas, EG, la bradichinina y el potasio, que eran los mismos mediadores que vimos en la clase anterior. Y esos mediadores, ¿qué hacían? Estimulaban a los nociceptores y realmente producían, obviamente, la estimulación para que realmente las fibras aferentes, que son fibras especiales, transmitan el dolor. Llegaba a la parte posterior de la médula y de la parte posterior de la médula ascendía por los haces espinotalámicos hasta el tálamo, y del tálamo el dolor tiene una proyección hacia la región límbica, hacia la corteza, que nos va a dar, por supuesto, la percepción del dolor. Las drogas que vimos en la unidad anterior actuaban a nivel periférico, es decir, inhibiendo a las prostaglandinas, a las bradicininas, mientras que las drogas que vemos hoy van a actuar a nivel central. ¿Qué es central? Dijimos que el sistema nervioso central está constituido por el cerebro, por la médula, y lo que está en el medio de ellos es el tronco cerebral. Entonces, los analgésicos opiáceos actúan fundamentalmente en el tronco cerebral. Vamos a ver dos diapositivas de la introducción del tema, solamente dos, y después ya vamos a entrar directamente en la clasificación de las drogas opiáceas. Y con respecto a la introducción, lo primero que les voy a mostrar es una foto de una planta que se llama Papaver somniferum, o también como se llama adormidera o amapola, era otro de los tantos sinónimos que tienen esta planta, y que es una planta que es típica de la región de Asia, principalmente de la región de la Mesopotamia, es esa zona geográfica que hoy corresponde a Afganistán, que está entre el Tigris, el río Tigris y el Éufrates. Era una de las zonas, por supuesto, en la historia más concurridas. Y esta planta es originaria de esa zona, tiene flores que son de color fucsia, que son lila, que son blancas, y como ustedes ven tienen un fruto que es fundamentalmente de donde se va a extraer el opio. Esta planta se la conoce y se sabe de sus propiedades desde hace muchos años. La mayor parte de los autores habla desde el 3300 antes de la era cristiana, pero hay otros autores que han descrito que desde el año 4200 ya se conocían las propiedades que tenía esta amapola o Papaver somniferum. Pero de esta planta lo que nos interesa es el fruto. Ahí ven una foto del fruto en el cual ya en la antigüedad los egipcios, los sirios,
y posteriormente, muchos siglos después, los chinos, le hacían a ese fruto una serie de incisiones, como son las que ustedes ven ahí. Esas incisiones podían ser longitudinales, podían ser horizontales, y se veía que una vez que se hacía esa incisión en ese fruto, salía un líquido con un aspecto lechoso, como es el que ven ahí, de un color blanco, a veces más grisáceo, y eso se secaba y dejaba una especie de goma. Allí se encontraban los alcaloides derivados del opio, y dentro de los alcaloides derivados del opio, la morfina es el prototipo de este grupo y es el más frecuente de los derivados del opio. Hipócrates, en el año 400 a.C., ya dio las propiedades que se podían usar de el opio, y se usaba para las mordeduras de serpientes cuando eran sumamente dolorosas, se usaban en episodios de cólicos, se usaban en traumatismos severos, ya se conocían las propiedades que tienen. Y Galén, ya más cerca de nuestros días, en la era después de Cristo, 120, casi el año 200, ya estableció seriamente las propiedades del opio en lo que se llaman las galénicas. Galénicas viene de las preparaciones que escribió, por supuesto, y que siguió para la posteridad, Galén. Y lo más curioso es que ya se sabía que el opio producía adicción. En la década, en el siglo entre 1500 y 1700 ya se conocía perfectamente que era una sustancia que producía adicción. Ahí en la foto de un señor que fue Friedrich Serturner, que fue el químico farmacéutico alemán que sintetizó la morfina en 1803, y para hacerla más popular a nuestros días, la morfina, les quiero dejar bien claro de que ahí ven la foto de Candace Pert, que fue quien describió el receptor opioide en 1973. Esta neurofarmacóloga americana, norteamericana, falleció hace pocos años, en el 2013, y fue ganadora de premios muy importantes en los Estados Unidos junto a su director de tesis. ¿Qué había hecho Candace Pert? Candace Pert lo que había hecho fue, a partir de un accidente ecuestre que tuvo, que le ocasionó dolores muy intensos, tuvo que recibir derivados de la morfina. Entonces se interesó por los efectos de la morfina como neurofarmacóloga, y dijo que quería estudiar en profundidad a esta sustancia. Y junto con su director de tesis, Schneider, que es una persona que actualmente todavía vive, mayor, y es uno de los más prestigiosos biólogos y científicos norteamericanos, descubren al receptor de los opioides. Y entonces se hizo una pregunta muy simple, y la pregunta fue: si la morfina es una sustancia extraña al organismo y nosotros tenemos receptores en el sistema nervioso central, querrá decir que habrá ciertas sustancias que tienen propiedades semejantes a la morfina y que son naturales del ser humano. Esa investigación y esa línea de trabajo le llevó a que 2 años después, junto con otros autores, descubran que nosotros tenemos ciertas sustancias que se llaman endorfinas, la beta-endorfina, encefalinas, dinorfinas, neuropéptidos, que intervienen fundamentalmente tanto en el dolor como en otras situaciones de placer. Hoy se sabe que un ejercicio físico, cuando nos hace sentir bien, es porque lo que hace es producir que nuestro organismo elabore las endorfinas. El comer chocolate
produce un incremento de las endorfinas, por eso la sensación de placer, y así se fue descubriendo que había un sinnúmero de neuropéptidos que no solamente tienen que ver en la transmisión del dolor y en la supresión del dolor principalmente, sino que fue motivo del desarrollo de las neurociencias. 1975. Entonces aquí cabe la primera gran definición que debe quedar clara. Opio es el fruto de una planta. Opio viene del griego que significa jugo. Opiáceo significa toda sustancia natural o sintética que se desprenda del origen del opio. Y opioide, toda sustancia que es capaz de interactuar con los receptores de la morfina, que vamos a ver cuáles son, y que puede ser antagonizada por los fármacos específicos. Y eso es lo que vemos en la próxima diapositiva, donde de decir opiáceos, compuestos naturales o sintéticos derivados del opio, y opioides, todas sustancias endógenas o exógenas que van a interactuar con el receptor y van a ser desplazados por los antagonistas. ¿Cómo se clasifican? Acá les puse 3 diapositivas de cómo se clasifican y les voy a aclarar cuál es quizás la más importante para que ustedes recuerden. Dentro de la clasificación pueden ser naturales o pueden ser sintéticos o pueden ser semisintéticos. En las naturales están la morfina y la codeína. Son los fármacos prototipos que ustedes tienen que saber. Veremos diapositivas más adelante la diferencia que hay entre la morfina y la diferencia que hay con la codeína. Y los sintéticos son los analgésicos más potentes, los que habitualmente se usan para el tratamiento del dolor. Meperidina, nalbufina, remifentanilo, todo lo que ustedes ven ahí que yo no les voy a leer porque ustedes seguramente lo están haciendo. Y también tenemos los semisintéticos, de los cuales hay uno más chiquito, que es el último, la heroína, que está en un tamaño menor, porque la heroína no se considera una droga lícita, entendiendo por lícita aquella droga que es prescrita por un médico, aquella droga que es administrada por un enfermero, aquella droga que está comprobada que tiene un efecto útil al organismo. La heroína o diacetilmorfina es una droga que se usa ilícitamente, motivo por el cual, si bien era un preparado semisintético, está en letra más chica porque quiere decir que no existe en el mercado. La buprenorfina y el tramadol son drogas que perfectamente se usan y, como vamos a ver, tienen una importancia fundamental. Entonces, en la clasificación quiero que recuerden que están las naturales, representadas por esas dos, y las otras que están en la columna de color rojo, que son las drogas que ustedes van a administrar seguramente en el ejercicio de su profesión a los pacientes que presentan dolor. Esta es una clasificación establecida en cuanto a la potencia de la acción analgésica. Esta es una clasificación clínica y esta es la clasificación que ustedes tienen que saber. Si bien en la siguiente diapositiva también vamos a ver una clasificación desde el punto de vista clínico, en mi criterio esta es la clasificación más importante porque es la clasificación más simplista y fácil de recordar. Y esto es la práctica profesional pura. Opiáceos débiles, codeína, tramadol y dextropropoxifeno. Y los potentes, la morfina, con el resto de las drogas, meperidina, metadona, fentanilo, buprenorfina y oxicodona. ¿Qué tienen que recordar? Como es una tradición hasta ahora en mis diapositivas, lo que les coloco con letra roja es para que sepan que tienen que grabarse. La codeína es un opiáceo
de potencia débil, pero también va a tener una acción antitusiva que no tienen los otros opiáceos y que más adelante se los voy a explicar. Pero por ahora, codeína, opiáceo débil o opiáceo menor. Y dentro de los opiáceos potentes, la morfina es el prototipo de las drogas que realmente nosotros hoy desarrollamos en esta unidad. Entonces, dos nombres a recordar: codeína y morfina, que curiosamente son, como ven ahí, los naturales. Y vamos a ver la otra diapositiva, que es prácticamente lo mismo que esta, pero es un poco más complicado para demostrarles a ustedes que otros autores hablan de una tercera categoría, que es el opioide intermedio moderado, donde le ponen a la codeína y al tramadol, dejando al propoxifeno solo como un opiáceo menor. El propoxifeno era el viejo clocidol de antes, ahora el nuevo clocidol tiene otras drogas, pero esta clasificación yo la considero un poco más engorrosa y prefiero que se queden con esta más simple, que es preguntas de asistencia a clase, preguntas de parcial, preguntas de final, preguntas de recuperatorio de final, etcétera, en su práctica profesional, preguntas del vecino, del familiar a ustedes. Cuando les dan una droga opiácea, les preguntarán: ¿es un opiáceo fuerte o es un opiáceo débil? Y esto es lo que realmente tienen que saber. Bien, ahora vamos a ver la última clasificación, que es una clasificación teniendo en cuenta la interacción que tiene la droga opiácea con su receptor. Y ahí tenemos los agonistas puros. Y les voy a recordar a ustedes que es una droga agonista. Habíamos explicado en la unidad 2 que una droga agonista es la droga que tiene afinidad y es la droga que tiene eficacia por un receptor. Agonistas puros acá son los opiáceos potentes, pero también un opiáceo débil infiltrado como la codeína, el tramadol y el despropoxifeno. Es decir, que opiáceos puros son las drogas que nosotros más vamos a usar. Y seguramente ustedes me estarán diciendo: ¿pero cómo? ¿Opiáceo débil y opiáceo fuerte está acá? Sí, porque no todos los dolores tienen la misma intensidad. Y habrá etapas del padecimiento de una enfermedad donde al principio será necesario tan solo un opiáceo de carácter débil, pero habrá otras etapas de la enfermedad más avanzada donde el opiáceo débil ya no va a ser efectivo y realmente será necesario un opiáceo potente. Entonces, agonista puro es cuando tiene afinidad y tiene eficacia, tiene una gran actividad intrínseca, que es lo que lo define. Drogas agonistas o antagonistas es la naltrexona, es la nalorfina, que no existe en nuestro país, se dejó de comercializar hace muchos años. Otro ejemplo de agonista-antagonista es la pentazocina, que tampoco hay, solamente quedó la naltrexona. Comercialmente el nombre más común para alguien que le sea familiar es la naltrexona. ¿Y qué significa? Que actúan sobre dos o más receptores. Y más adelante vamos a ver cómo se llaman los receptores. Pero en un receptor tiene una actividad más potente que en el otro receptor. Es decir, las drogas no actúan en los dos receptores de la misma manera. Agonista parcial es aquel que tiene afinidad, pero que tiene una potencia menor que el agonista puro, y los antagonistas puros, como son la naloxona y la naltrexona, que deben saberlas porque salva vidas, son los antagonistas puros que van a tener la particularidad de desplazar al opiáceo de los tres tipos de receptores que más adelante vemos que son los receptores de los opiáceos. Entonces vimos acá algunos nombres que son importantes
y que son codeína en rojo, morfina en rojo, naloxona y naltrexona. Entonces, para esta etapa de la clase ya tenemos 4 nombres que son indispensables e indiscutibles que ustedes los tienen que saber. Esto es exactamente lo mismo que les expliqué verbalmente cuando hablé de la diapositiva, por si alguien lo escuchó, se cortó internet. Acá tienen la explicación de qué es un agonista puros, ¿sí? Agonistas antagonistas, lo que les terminé de decir, así que si alguien se perdió, no escuchó, cuando repase el video tendrá la oportunidad de leer nuevamente. Vamos a explicar la farmacodinámica. Entonces la pregunta es, como me gusta repasar y como ustedes tienen que rendir, algunos, la gran mayoría aprobó el examen, farmacodinámica, no está de más decir nuevamente la definición de farmacodinámica. Y farmacodinámica es la rama de la farmacología que se dedica a estudiar las acciones farmacológicas de las drogas y o el mecanismo de acción. También nosotros podemos decir que es lo que una droga hace a nuestro organismo. Entonces, farmacodinámica, lo que la droga, el fármaco, va a hacer a nuestro organismo. Y acá entonces vemos lo primero que siempre hablamos cuando hay una interacción entre un fármaco y un receptor. Y mirando la diapositiva vemos que hay un ligando con un receptor. Y recordamos que es un ligando. Un ligando es toda sustancia que tiene la particularidad de unirse a un receptor. Y teniendo en cuenta la naturaleza de esa sustancia, de ese ligando, puede ser una sustancia que la tenemos en el organismo, como los neurotransmisores, noradrenalina, adrenalina, ácido gamma aminobutírico, dopamina. ¿Sí? Son sustancias que las tenemos todos. Ahora podemos decir los neuropéptidos o los opioides, como quieran llamarle. Y nosotros entonces decimos que también puede ser un ligando una droga, una sustancia que es extraña al organismo. Por eso es que la clasificación, cuando uno habla de ligandos, habla de las sustancias que son autacoides, es decir, que son fabricadas en nuestro propio organismo. Las que les cité, puede seguir con la histamina, la serotonina. Todo eso son autacoides, son sustancias propias que las tenemos en el organismo y que se unen a los receptores. O también pueden ser xenobióticas, es decir, sustancias extrañas químicamente a nuestro organismo. Terminamos de decir que la morfina es una sustancia extraña, entonces la morfina es un ligando del tipo de los xenobióticos, mientras que las endorfinas, las encefalinas serán un ligando de tipo autacoide. Entonces, queda claro con esta explicación que el ligando es el opioide. Y el opioide, entonces, ese ligando se va a unir a un receptor. ¿Y qué era el receptor? Era una estructura de naturaleza proteica que estaba ubicada en la membrana celular. Y ustedes saben que cuando hablábamos del receptor teníamos dominios. Dominio extracelular, que es lo que ustedes ven en color azul, donde dice receptor, que es la parte que sale fuera de la membrana. Teníamos un dominio intracelular, que es la que va a llevar a cabo la acción farmacológica, y el dominio transmembrana, que es la parte que une al dominio extra con el dominio intracelular. Bueno, ¿qué va a hacer el opioide o qué va a hacer el opiáceo? Se va a unir a receptores, que ahí aparece en el recuadro, que son los receptores mu, delta y kappa, que son los 3 tipos de receptores opiáceos que tenemos: mu, delta y kappa. Yo suelo saber quién escucha la clase porque suelo decir cómo hace la vaca, la respuesta es mu, y cuando están rindiendo examen y digo cómo hace la vaca, algunos miran como que están
viendo el desplazamiento del cohete espacial, y otros, por supuesto, contestan rápidamente mu, porque se acuerdan de que realmente es el tipo de receptor sobre el que actúa. Una vez que se ha unido el ligando a esos tres tipos de receptores, van a desencadenar una serie de reacciones adentro de la célula, donde ahí ven el recuadro, disminución de la adenilciclasa. ¿Y qué hace la adenilciclasa? Regula los canales de sodio y los canales de calcio. ¿Qué va a hacer? Miren, va a abrir el canal de calcio. Entonces, el calcio que está en gran cantidad dentro de la célula sale al medio extracelular, motivo por el cual la carga eléctrica en el interior de la célula se vuelve negativo. Entonces, no pueden entrar los iones de sodio y no se puede producir la despolarización. ¿Qué va a hacer sobre los canales de calcio? Es inhibir la entrada de calcio, motivo por el cual la consecuencia dentro de la célula, cuando se unen estos receptores, es producir lo que se llama hiperpolarización, es decir, deja que la célula siga teniendo carga negativa, que no pueda entrar el sodio, que no pueda entrar el calcio y que no se despolarice. La consecuencia final de todo esto es una depresión de la actividad neuronal. ¿Qué hacen los opiáceos? Deprimen la actividad neuronal. En la próxima vemos los receptores opiáceos mu, el receptor kappa y el receptor delta. Hay subtipos de receptores. Como esto es una clase de farmacología, les tengo que decir, habitualmente no preguntamos porque no nos interesa, pero hay subtipos de receptores, y las funciones de estos subtipos de receptores son la de los receptores mu, son los que producen la analgesia supraespinal. Supraespinal quiere decir por arriba de la médula espinal. Son los que producen la depresión respiratoria. ¿Dónde está el centro respiratorio? En el bulbo raquídeo, que integra el tronco cerebral. Son los que van a ser responsables de la miosis, son responsables de la hipnosis y también de la depresión del peristaltismo intestinal. Los receptores kappa van a ser también responsables de miosis, de disforia, de depresión y de analgesia. Y los receptores delta 1 y delta 2 son los menos conocidos, pero son los responsables de analgesia. Es decir, conclusión de esta diapositiva, los tres tipos de receptores tienen funciones, y las funciones que tienen son dependiendo del lugar donde se encuentran y en consecuencia tendrán su acción. Yo simplemente les puse, para quienes son estudiosos y quieran consultar más sobre cada uno de los receptores, distintas acciones farmacológicas con receptores y sus reacciones, pero esto habitualmente nosotros no lo sabemos, nosotros no preguntamos, motivo por el cual es al solo efecto de que alguien quiera leer un poco más avanzado esto o quiera hacer un trabajo de investigación para otra asignatura. Por eso simplemente se los puse, pero les aclaro que no preguntamos porque no hace a la esencia de la profesión que ustedes tienen. Esto era un poquito para mostrarles solamente una cosa. Ustedes ven el potasio que sale desde adentro de la célula hacia afuera y ven que no puede entrar el sodio. Acá ven el signo más, quiere decir que ayuda a salir esto y impide que entre fundamentalmente el sodio y el calcio. Es al solo efecto, es lo mismo que les expliqué anteriormente en condiciones verbales, para alguien que quiera más explicaciones de esto, sacado de uno de los últimos libros, Goodman y Gilman, de farmacología. Pero vamos a pasar a las acciones farmacológicas, que es lo más importante para ustedes.
preguntas de exámenes, parciales, finales, recursadas, de todo tipo. Porque ¿qué es lo que ustedes tienen que saber? ¿Qué es lo que producen los opiáceos? Y cuando decimos los opiáceos, es importante que les diga que fundamentalmente me refiero a la morfina. En esta placa vamos a ver las acciones que va a producir sobre el sistema nervioso central y sobre el aparato respiratorio. Y vamos a empezar a explicar lo que produce en el sistema nervioso central. Ya les había adelantado cuando habíamos hablado en la introducción que quien descubrió Candela Pearl hablaba de los receptores opioides y que básicamente cuando uno habla de opiáceos se define a nivel central y es a nivel del cerebro. ¿Cuál es la principal acción farmacológica que pueden producir? Ustedes lo ven ahí, que es la sedación. No hay paciente que tome un opiáceo que no tenga una acción sedativa, pero el problema es que el grado de depresión neuronal que produce seguramente va a escalar en niveles, va a profundizar la depresión del sistema nervioso central, pero en cuanto a la acción farmacológica, señores, la analgesia es la principal acción farmacológica de los opiáceos. Por eso es que se utiliza ante los casos de dolor que además está decirles es un dolor intenso, de moderado a intenso, moderado que no cede con las otras medidas, pero fundamentalmente un dolor intenso. Y vamos a ver en la diapositiva, para que a ustedes les sirva, les he graficado poniendo una imagen de un hueso. ¿Qué tiene que ver el hueso? Todos sabemos que cuando tenemos una fractura, el desplazamiento de los extremos óseos produce daño en el periósteo. Y es en el periósteo donde tenemos los receptores del dolor. Todos sabemos que cuando uno produce una inmovilización de una fractura, se la considera como, si bien uno sigue teniendo dolor, como la principal medida de analgesia, porque es el desplazamiento lo que produce. Muy bien, pero acá vamos a hablar un poquito de enfermedades. Y el hueso, como ustedes verán en una parte abajo, dice tumor. Y entonces vamos a hacer referencia a lo que pasa cuando uno tiene una enfermedad neoplásica, es decir, tiene un cáncer. Ustedes saben que el cáncer se clasifica por estadios evolutivos y el estadio 4 de la enfermedad es cuando uno padece metástasis en el hígado o metástasis óseas. Entonces, a nosotros aquí lo que nos interesa es la metástasis ósea, porque es la que produce mucho dolor. ¿Y por qué va a producir dolor? Porque las células neoplásicas van a agruparse y van a producir una serie de mediadores. Y dentro de los mediadores van a ser muchos mediadores proinflamatorios. Proinflamatorio significa que aumentan la inflamación. Y ustedes verán ahí la interleuquina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, el TNF-alfa, que son sustancias que favorecen la inflamación. Cuando hay una inflamación, va a haber estimulación o producción de prostaglandinas y la estimulación, por supuesto, de los receptores nociceptivos. ¿Y qué va a pasar? Las células van a producir la lisis, van a producir la destrucción de las células. ¿Por qué? Porque los osteoclastos van a digerir las células óseas, se van a morir las células óseas y de esa manera se reemplaza a las células óseas normales por las células neoplásicas metastásicas. Y esos son causas de dolor porque cuando afectan la columna vertebral suelen comprometer el cuerpo cerca del pedículo por donde salen las raíces y a veces esa masa tumoral comprime a los nervios raquídeos y son la causa de un dolor fulminante, nefasto, que ocasiona un deterioro normal en la calidad de vida de los pacientes y que entonces deben recurrir a estas drogas. Recuerden entonces que la analgesia es la principal acción farmacológica y que estas drogas se dan en casos de
dolores muy intensos, metástasis óseas, cánceres muy frecuentes, el de mama, cáncer de estómago, cáncer de riñón. Bueno, la lista es larga de enfermedades neoplásicas que todos habremos conocido un familiar, un amigo, un pariente que haya padecido la enfermedad y que haya tristemente tenido una metástasis en los huesos y por supuesto que debe requerir a estas alternativas. Con respecto a la función respiratoria, tiene una función depresora de la respiración. Esa es la principal acción que tienen. ¿Y por qué lo va a hacer? Porque tiene la particularidad de unirse a los receptores MU y el centro respiratorio que está en el tronco cerebral, no en el cerebro, tiene receptores MU. Entonces la morfina, la codeína y todas las drogas que tenían una acción agonista pura, al unirse al receptor MU ubicado en el centro respiratorio, producen una depresión respiratoria. La traducción clínica de una depresión respiratoria puede ir desde la sensación más simple de una disnea, que es la falta de aire, hasta la disminución de la frecuencia respiratoria, que es una bradipnea. Puede ir a una disminución del volumen corriente, entendiendo por volumen corriente lo que metemos con la inspiración y sacamos con la expiración cada vez que realizamos el movimiento respiratorio. La morfina y todos estos opiáceos deprimen el centro respiratorio, motivo por el cual está de más decir que uno de los signos vitales más importantes es controlar la frecuencia respiratoria. Y la otra acción que pueden tener, que está acá, que no es de todos, es que suprimen la tos. Entonces, ¿son efectivos como antitussígenos? Todos no. La codeína es el principal antitusivo, como lo vamos a ver más adelante. Otras acciones farmacológicas que ustedes van a ver son las acciones digestivas. Los opiáceos tienen la particularidad de producir náuseas y vómitos. Por eso es que una persona que sea adicta a los opiáceos, porque pueden ser varios de los opiáceos a los que uno es adicto, normalmente tienen náuseas y vómitos. Y cuando pierden la conciencia y entran en coma, si quedan en una posición de cúbito dorsal es lo que se llama boca arriba comúnmente, va a favorecer la broncoaspiración. Por eso es que tienen neumonía sobreagregada que agrava la insuficiencia respiratoria, que produce hipoxemia y lleva al paro y a la muerte del paciente. Y a nivel del estómago y del intestino, estas drogas tienen la particularidad de reducir la motilidad, reducen el peristaltismo y disminuyen las secreciones, motivo por el drogas que en el estómago producen un retardo del vaciamiento gástrico y disminuyen las secreciones, aumentando el tono del píloro, de la válvula ileocecal y del esfínter anal. Esta propiedad es usada con un solo de los opiáceos, uno solo, que es la loperamida, para dar propiedades antidiarreicas, motivo por el cual la es la principal acción farmacológica que producen los opiáceos y que nosotros lo vemos como una gran reacción adversa a la medicación, porque nadie va a darle morfina a una diarrea, se le va a dar, como vamos a ver, loperamida, pero realmente cuando uno da por dolor, el efecto más común es el efecto constipante que produce, motivo por el cual una de las principales medidas de cuidado de enfermería que más adelante vamos a ver es tratar de regular el tránsito intestinal. ¿Cómo lo hacemos eso? Dando abundante cantidad de agua, dando una dieta rica en fibras, ¿sí? Todos incentivarle la caminata, la actividad física, a fin de evitar esto. Y otra de las cosas que tienen que controlar es cuando hay dolor abdominal, que no tenga un bolo fecal o fecaloma, algo común en las patologías
que requieren la administración de opiáceos, y en las enfermedades como las neoplasias, el estado de postración permanente, motivo por el cual el tránsito intestinal es un motivo de control diario de cuando se administran estas drogas. Y un concepto que es muy importante, que es el de las vías biliares. Fíjense, la acción farmacológica es aumentar el tono de la vesícula biliar y contraen el esfínter. Ustedes ven esta diapositiva, la vesícula está llena, busqué una vesícula con litiasis. Y ustedes saben que la vesícula tiene un conducto que se llama cístico. Y ese cístico va a drenar al colédoco. Y el colédoco es un conducto que termina en la ampolla de Vater, en la segunda porción del duodeno. Bueno, lo que hace la morfina y todas las drogas opiáceas aumentan el tono de la vesícula biliar. Entonces, si aumenta el tono del músculo de la vesícula y contrae el esfínter por el cual drena la bilis, ¿qué van a producir estas drogas opiáceas? Van a producir fundamentalmente algo que es un agravamiento del cólico biliar, motivo por el cual se pueden usar en cólicos renales, pero no en cólicos biliares. Debo aclararles que está de más que le diga que esto es cierto, esto es valedero en los pacientes que no han sido operados. Si el paciente fue operado, se le ha sacado la vesícula, se le ha sacado la litiasis y tiene dolor, se puede utilizar perfectamente porque ya no tendrá más vesícula biliar el paciente, no tendrá más litiasis. Pero si un paciente tiene una litiasis en el colédoco, que es el conducto de drenaje, o tiene un cólico en ese momento, con la litiasis en su interior, no usar fundamentalmente morfina ni ninguna de estas drogas, porque va a aumentar, inicialmente les pasa por la acción, pero luego aumenta fundamentalmente porque produce un aumento de presión dentro de la vía biliar. Otras acciones farmacológicas más también importantes son las acciones cardiovasculares. ¿Qué va a producir? Va a producir hipotensión, va a producir bradicardia, va a producir vasodilatación, va a producir hipotensión y bradicardia. La bradicardia es de origen vagal y la vasodilatación que lleva a la hipotensión lo hace porque libera histamina. La morfina es un gran liberador de histamina y la histamina es una sustancia vasodilatadora y la histamina también se libera en las reacciones alérgicas y la histamina es causa de prurito. Por eso es que muchos pacientes que reciben opiáceos tienen prurito, es porque libera histamina y están rubicundos, colorados, ¿sí? Con un ras. Eso es por la vasodilatación que produce. A nivel del aparato genitourinario, también puede producir algunas acciones como son la depresión del reflejo de vaciamiento vesical y el espasmo en los uréteres en la vejiga y en el útero, motivo por el cual de más está decirles que esté bajo tratamiento de opiáceos tiene que tener fundamentalmente un control del ritmo, fundamentalmente de diuresis que tiene, lo cual siempre es muy importante y como vimos, el control de los signos vitales en el cuidado de enfermería es fundamental en estos casos. Y a nivel de los ojos tiene una acción fundamental, es una acción distintiva, que es la particularidad de producir una miosis bilateral. La pupila en condiciones normales mide entre 2 y 4 milímetros aproximadamente. Se dice que produce midriasis cuando tiene más de 4 milímetros. Y es pregunta de examen, seguramente drogas que producen midriasis. Hoy vemos a la morfina que produce miosis. Es tan importante porque cuando uno está en coma con midriasis hay una gran cantidad de situaciones que pueden producir coma y midriasis. Pero cuando uno tiene coma y miosis, ese porcentaje se achica mucho. Y si uno tiene la posibilidad de preguntar al familiar,
pregunte si no está recibiendo un opiáceo. Otra causa de coma y miosis, por ejemplo, es el accidente cerebrovascular cuando el coágulo de sangre inunda los ventrículos. En esos casos también hay miosis, pero la conclusión es muy pocas causas de miosis bilateral. La morfina y los opiáceos producen miosis bilateral, motivo por el cual es fundamental, por algo está en un recuadro colorado, como ustedes ya lo saben. Para terminar con las reacciones farmacológicas de la farmacodinámica de los opiáceos, vamos a ver las diferencias entre los ANES y los opiáceos. Pregunta de asistencia, teórico, preguntas parciales, pregunta de final, en fin, preguntas de un montón de situaciones. Y la localización es fundamental. Bueno, para hacerla corta en honor al tiempo, fíjense que los opiáceos actúan a nivel central, se deben dar cuando los dolores son intensos, como los ejemplos que les he mencionado, y dentro de las acciones que también acompañan a la acción analgésica está el sueño, la narcosis, que es la producción de sueño, hipnosis o narcosis, pero la narcosis hace referencia a la hipnosis con capacidad de dependencia, y otros conceptos que ustedes más o menos lo saben, pero lo vamos a recordar, que son la producción de dependencia y tolerancia. Todos los opiáceos producen tolerancia y todos los opiáceos producen dependencia. Y más adelante vamos a ver. Ahora bien, en la próxima diapositiva nosotros vamos a estudiar un poco las acciones, la escala analgésica antes de entrar a la farmacocinética. Y les decía que esta es la escala analgésica de la OMS, para terminar con la acción, ¿sí? Y esto, fíjense que el primer escalón es el que está con amarillo en la parte de abajo. Cuando uno tiene un dolor, siempre tiene que pensar que el dolor es leve o es pasajero, que todos la tenemos. Vamos a empezar con un AINE, no vamos a empezar con un opiáceo, pero obviamente que eso no es lo mismo la cefalea tensional por el estrés de un examen, por el estrés de una situación familiar, que realmente una cefalea por una metástasis cerebral con hipertensión endocraniana. En el caso que el dolor pase a un segundo nivel y no responda, vemos lo que está en el color verdecito, claro, que es este. Ahí al AINE se le agrega un opioide. ¿Pero qué opioide? Débil. ¿Cuál era el opioide débil? La codeína, era el dextropropoxifeno, era el tramadol. Y si no cede con eso, y es la causa del dolor, es como le digo, una metástasis cerebral o es una metástasis ósea, bueno, uno puede usar AINE por el efecto antiinflamatorio, pero tiene que usar un opioide potente. Y cuando el dolor es muy alto, en el cuarto nivel, uno habitualmente recurre a ciertas prácticas que van a permitir evidenciar que tenemos una metástasis, está destruido el cuerpo vertebral, se ve la masa neoplásica comprimiendo el nervio o sobre la columna, y entonces, aparte del opiáceo, se vale de otros medios. Por ejemplo, la radioterapia, la quimioterapia, la parte del cuidado paliativo, etcétera, etcétera. Es decir, son situaciones en las que se requiere un estudio invasivo. Puede ser la colocación de un catéter en el espacio epidural, o puede ser que se coloca el catéter directamente para inyectar en el líquido cefalorraquídeo a través de una bomba de infusión, pero ese es el último nivel que ustedes, que eso lo ven en cuidados paliativos, quienes se dedicarán a él. Para estudiar la farmacocinética, rápidamente decíamos que la farmacocinética era la rama que estudiaba ¿qué cosa? La cinética, el movimiento de qué es lo que hacen las drogas en el organismo, cómo se absorbe, cómo se distribuye, metaboliza y cómo se excreta.
Es decir, podemos decir que es lo que nuestro organismo le hace al medicamento. Bien, veamos la morfina, que es el prototipo, y qué es lo que ustedes tienen que saber, porque todos los opiáceos se van a comparar con la morfina. Las vías de absorción son diferentes. Por vía oral, ¿sí? Por vía oral se absorbe, pero fundamentalmente un pH básico, alcalino. Entonces, por eso se absorbe fundamentalmente en el intestino. ¿Sí? Tiene un porcentaje, una potencia que es mucho menor cuando se administra por vía endovenosa. Ahí les dice a ustedes de un 16 o 33% de la potencia por vía oral que cuando uno la compara por vía endovenosa. Pero la morfina también se puede administrar por vía intramuscular, por vía endovenosa, por vía epidural, y cuando se administra por vía epidural, alcanza un 4% de ellos líquidos cefalorraquídeos. Recuerden que la epidural está por fuera de las meninges, y en la intratecal es cuando uno toma contacto la droga con el líquido cefalorraquídeo. Es decir, en la epidural, que se hace, por cierto, infiltraciones y las hacen los médicos anestesistas, dejan la droga en el espacio y de allí se absorbe, no la dejan en contacto con el líquido cefalorraquídeo. Y otros alimentos aceleran la absorción de la morfina, y la morfina por vía oral, como los opiáceos, tienen un gran... ¿Qué significa eso? Que del porcentaje que normalmente tiene, si suponemos un 100% la droga, ¿sí? Para actuar al llegar a la sangre y ejercer su acción farmacológica es de un 100% cuando se usa la vía endovenosa. Pero cuando uno usa la vía digestiva, recuerden que uno lleva a la boca, hay enzimas en la boca, lo deglute, va al estómago, actúa el ácido clorhídrico, actúa el bicarbonato, actúa la pepsina, actúa el citocromo 3A4 que está en la pared de la mucosa digestiva, y eso produce una activación de un porcentaje amplio. A su vez esto va al hígado, y después que va al hígado pasa a la circulación para ejercer su acción farmacológica. Cuando es un amplio metabolismo de primer paso, significa que una gran cantidad de la droga va a ser digerida, degradada, sin tener acción farmacológica. Decían que el metabolismo es hepático. Todos los opiáceos se metabolizan en el hígado. Ahí está el citocromo marcado 2D6. ¿Es importante que sepas el citocromo? No. Lo que es importante es que vos sepas esto para que vos rápido busques el prospecto. Si tu paciente, vos le administraste morfina y le tenés que administrar otra droga, irte rápido a farmacocinética, a metabolismo de la droga, y buscar fundamentalmente lo que produce. Luna, por favor, si no te gusta la clase te podrías retirar. No es necesario que rayes la pantalla. Bueno, entonces esa es la importancia que tiene. Y la eliminación es un 90% renal y un 7 o un 10% es por las heces, y la vida media de la morfina es de aproximadamente 1.5 a 2 horas. La morfina tiene fundamentalmente una vida media corta. En cuanto a la acción analgésica de la morfina, fíjense este cuadro lo que le va a demostrar. Por vía oral, el máximo efecto analgésico es a la hora, a los 60 minutos. Cuando uno inyecta por vía subcutánea o intramuscular, el máximo efecto analgésico es entre 50 y 90 minutos. Y por vía endovenoso, el máximo efecto analgésico es en 20 minutos. Es decir, está directamente relacionada con la vía, pero la acción analgésica más o menos está entre 3 y 7 horas. Algo que es fundamental para ustedes, es no confundirse, ustedes como futuros enfermeros, a pacientes graves con enfermedades como las neoplasias. ¿Qué es lo que no les tiene que ocurrir? Es confundirse el comprimido de liberación prolongada que hay de morfina con el comprimido de liberación rápida de morfina.
porque los resultados son desastrosos, porque el comprimido de acción prolongada, como ustedes lo ven ahí, se debe dar cada 12 horas, mientras que la morfina de liberación rápida se puede dar cada 4 o cada 6 horas, es decir, 4 a 6 veces en el día. Eso que está en rojo es importante para ustedes. ¿Tienen morfina? Miren si es comprimido de liberación rápida o si es comprimido de liberación lenta, prolongada. El lento cada 12 horas. El rápido, miren la indicación del médico. Si era cada 4, si era cada 6, o si el dolor no es muy intenso, el médico perfectamente le puede prescribir cada 8 horas. ¿Está? Con respecto a la distribución, le voy a mostrar 3 diapositivas como esta, que son parecidas. La morfina pasa a pasa fundamentalmente a la leche materna y pasa fundamentalmente a la barrera placentaria. Motivo por el cual es importante que ustedes sepan que estas drogas no deben darse, hay que sopesar bien el riesgo con el beneficio. ¿Por qué? Porque al pasar la barrera placentaria produce los mismos efectos farmacológicos en el feto. Entonces el niño va a nacer, el recién nacido, va a aparecer con depresión respiratoria, va a aparecer con bradicardia y con todos los efectos que ya vimos. Entonces tengan cuidado, estas drogas, evitarlas. Uno dice, pero a veces el paciente quiere, uno tiene que explicar, no es necesario para tener un parto sin dolor usar estas drogas, se usan los anestésicos locales. Vemos la codeína, fundamentalmente la codeína por vía oral tiene una acción analgésica, una acción entre 30 a 60 minutos, ¿sí? Y la duración de la acción, que es lo que me interesa fundamentalmente, dura 4 a 6 horas. Y cuando se usa por vía antitusiva, la máxima acción es más prolongada, es entre 1 o 2 horas y también dura lo mismo entre 4 y 6 horas. La absorción de la codeína es rápida por el tubo gastrointestinal, la unión a las proteínas es baja, 7 a 25%, se metaboliza en el hígado por estos citocromos. Les vuelvo a decir, no es necesario que ustedes sepan el citocromo. Saber si toma otra droga que también se metabolice por eso, por las interacciones farmacológicas, y hay un 5 o un 10% que se convierte en morfina. La codeína en ese porcentaje pasa a morfina. Recuerden que eran los dos únicos que habíamos puesto que eran naturales. La eliminación es renal y la vida media es corta, de 3 horas. Es decir, estamos viendo dos drogas, codeína y morfina, que tienen vida media corta. La distribución de la codeína es exactamente lo mismo que de la morfina, motivo por el cual es importante que tomen la precaución debida. Y con esta última diapositiva de codeína les marco la distinción entre la codeína y los otros que vimos, que es el efecto antitusígeno. Yo no acostumbro a hacer publicidad de los fármacos, ustedes pueden buscar y de hecho va a ser un trabajo práctico que se lo voy a dar próximamente. Ahí ven un jarabe, lo modifiqué y puse 100 mililitros, codeína con el guayacólico eterglecil, que es un expectorante, y acá también le hice a esta foto que es de internet de no sé qué laboratorio, no es argentino, la asociación de paracetamol con codeína, viene el diclofenac con codeína y viene el ibuprofeno con codeína en la Argentina, para que ustedes sepan y les quede bien claro. Con respecto a la loperamida, es la otra de las drogas de los opiáceos que tiene, esta sí es la propaganda, digamos, oficial, porque no encontré otra, ¿sí? Tiene un uso como antidiarreico. ¿Y por qué? Por la acción que ya dijimos, reduce la motilidad gastrointestinal, preferentemente en los músculos longitudinales, pero también en la capa actúa, es decir, actúa a nivel de las dos capas, pero mayor a nivel de los músculos longitudinales, tiene una absorción máxima en el intestino, un alto metabolismo de primer paso, la unión a la albúmina es de 95%. Esto es lo que le distingue a la loperamida. Vimos que la morfina, vimos que la codeína eran drogas que tenían una baja unión a las proteínas. Ahora vemos que estas se unen un 95%.
y tiene un metabolismo que es por el CYP 3A4 y les puse entre paréntesis ketoconazol y del CYP 12,8-genvibrazol. Les explico qué quiere decir esto. El ketoconazol es una droga que se metaboliza por esa misma CYP que está ahí, por ese mismo citocromo 3A4. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente tiene diarrea y tiene una enfermedad micótica y yo le estoy dando ketoconazol, el ketoconazol, al actuar sobre el mismo CYP 3A4, que es el que metaboliza la loperamida, va a hacer que la loperamida no se metabolice. Entonces, si yo le doy ketoconazol y loperamida, el nivel de loperamida en sangre va a aumentar, motivo por el cual la toxicidad de la droga va a aumentar. Eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Simplemente no que sepan de memoria, que sepan que tienen que ir a buscar qué sí metaboliza a otras drogas para ver si las dan juntas, qué tipo de interacción tiene que tener. Y el genfibrosil es el ejemplo que se produce del metabolismo por el 2C8. Están secretan y se conjugan por la bilis. Este es el clásico antidiarreico que siempre uno lo tiene a mano. Y la vida media es larga de 11 horas. ¿Sí? ¿Cómo se da la loperamida? Como es un antidiarreico que es el único que no pasa la barrera hematoencefálica. Único que se usa como antidiarreico y no pasa la barrera hematoencefálica. ¿Por qué no pasa? Porque hay una glucoproteína P que está en las células endoteliales de los vasos sanguíneos del cerebro. Y esa glucoproteína P es la que ayuda, es un transportador que ayuda al paso de las drogas. Entonces impide, expulsa la loperamida, motivo por el cual no llega al cerebro. Se usa como antidiarreico, vienen comprimidos, como ustedes ven, de 2 miligramos, y esos comprimidos de 2 miligramos, ¿cómo se da la loperamida? Les digo rápidamente, un comprimido después de cada deposición, cuánto se necesita aproximadamente, y se puede dar varios comprimidos, 5, 10 a 12 miligramos, y no debe pasar los 16 miligramos. Habitualmente uno va dando hasta que se logra una deposición de tipo más bien pastosa, es decir, no tan líquida. Bueno, es un antidiarreico muy común. Tienen que saber esto porque suele ser pregunta de examen, porque la loperamida es muy utilizado como un antidiarreico. Muy bien. Otros opiáceos para ir avanzando, el tramadol y la oxicodona. El tramadol es un opiáceo débil, se administra por vía oral, por vía intramuscular o por vía endovenosa, ¿sí? Y tiene la particularidad de tener menos reacciones adversas del DUR. Se me escapó la dosis, que no, habitualmente no les coloco, que es de 400 miligramos, y la oxicodona, que también viene en la Argentina, que tiene una particularidad, que viene bajo dos formas de presentación, igual que el comprimido de morfina. Y fíjense que el comprimido de liberación prolongada siempre tiene que darse cada 12 horas, a diferencia del comprimido de liberación rápida, sin que eso signifique una diferencia en la potencia analgésica entre las dos presentaciones de vida media rápida y vida media prolongada. La buprenorfina se utiliza para el dolor moderado e intenso y tiene la particularidad de usarse por vía intradérmica a través de los parches, que más adelante se lo explico. La meperidina, que tiene una acción también mucho más poderosa que la morfina, se administra solo por vía endovenosa, por eso está el ejemplo. Y también la metadona, que se administra por vía oral, y la metadona es un ejemplo del opiáceo que tiene vida media larga. Tiene vida media larga, por eso se usa para la deshabituación de los pacientes que son adictos a los opiáceos, aparte de ser un poderoso analgésico. Es decir, cuando ustedes ven un paciente que tiene metadona, piensen que puede ser porque tiene una neoplasia o tiene un caso de enfermedad avanzada y tiene mucho dolor, pero también puede estar usando metadona porque es un adicto a los opiáceos y está en fase de deshabituación y de recuperación del paciente. Con respecto a los endovenosos, solamente le puse al fentanilo, que es el
no voy a hablar del remifentanilo, que es el que más se usa quizás en la anestesia general hoy en día. Sí me interesa que el citrato de fentanilo tiene una absorción rápida por vía bucal del 50%. Y no es que me equivoqué, dice vía bucal. Y el restante 50% la absorción es lenta por el tubo digestivo. La máxima concentración la tiene en 1 hora y la biodisponibilidad es del 65%. Y por vía dérmica se libera durante 70. Dos cosas. El equilibrio es entre 12 y 24 horas. ¿Qué es lo que tienen que saber de esto? Que el citrato de fentanilo, aparte de venir en ampollas, que las usan los anestesistas para hacer una anestesia general, también vienen comprimidos bucales. Y los comprimidos bucales tienen una particularidad. Hay un cuidado de enfermería que es fundamental con el fentanilo y con cualquiera que sea comprimido bucal. Ustedes tienen que administrar al comprimido y ponerlo en la encía, ¿sí? Al lado de los molares, en la parte interna del carrillo, entre la parte interna de la mejilla y las piezas dentarias, como le dije, del molar. Al paciente le tienen que decir que tiene que dejar allí hasta que se disuelva. No puede tomar líquido, no puede comer y tiene que tenerlo ahí hasta que se disuelva. ¿Qué tiempo? Normalmente entre 15 y 25 minutos se disuelve. Ustedes le hacen esperar hasta los 30 minutos. Si a los 30 minutos realmente no se disolvió, entonces sí le dicen tome con un poco de agua y realmente trague lo que le queda. Eso es un comprimido de disolución bucal, que es la forma en que viene el fentanilo, a diferencia de la ampolla clásica, que es lo que va a usar el anestesista. El anestesista habitualmente rompe la ampolla de fentanilo, lo pone en el suelo y le dirá a ustedes que regulen el goteo. Pero cuando el paciente tiene dolor, está en una unidad de cuidados paliativos, seguramente el médico le indica un fentanilo, un comprimido de fentanilo, y usted tiene que tener ese cuidado de enfermería cuando utilizan un comprimido en solución. El paciente no tiene que tomar, no tiene que comer y tampoco lo puede masticar o triturar al comprimido. Y también le dije que viene en forma de parches, que son parches que duran aproximadamente 72 horas. Y hay que tener cierto cuidado de enfermería. ¿Dónde se colocan? Habitualmente se colocan en la cara externa del tercio superior del brazo. También se puede colocar en otra región. Si el hombre tiene muchos vellos, habitualmente hay que rasurar. Y se coloca el parche siguiendo una técnica, bueno, se me va a hacer muy largo explicarle todo, pero hay instrucciones que les dicen realmente para pegar y lo tienen que frotar y dejar bien adherido. Si ustedes ponen algo caliente, favorece la absorción. Ahora, lo importante es que vos sepas, le pones el parche de citrato de fentanilo, ¿pasa la acción analgésica inmediatamente? No. ¿Por qué? Porque está programado ese parche para alcanzar un equilibrio que es entre 2 y 24 horas. O sea, tendrías que usar otra droga analgésica después de colocar, porque después de 12 horas, quizás a las 8 podés obtener un efecto analgésico, pero lo vas a hacer fundamentalmente mucho después. ¿Y qué otra cosa tenés que saber? Que si no lo adheriste bien al parche se puede despegar. Y entonces, ¿qué haces si se despegó el parche y se cayó al suelo? Y realmente tenemos que usar otro parche. ¿Saben cuánto sale, para que ustedes tengan una idea, los parches de citrato de fentanilo? Entre 10 y 15 mil pesos, dependiendo si de 25 o 50 microgramos por hora de liberación. ¿Y saben cuál es el problema que hay? Es un problema farmacocinético, porque el parche está programado para liberación lenta y tenés que hacerlo cada 3 días, o a lo sumo, si hay mucho dolor, cada 48 horas. Pero si se cayó y le ponen un nuevo parche, lo que ocurre es que aumenta como mínimo un 14% la concentración en sangre de fentanilo, motivo por el cual con mucha precaución tienen que actuar cuando utilizan parches con estas sustancias. Bueno, ya les dije un poco de cuidado de enfermería. Se unen a la glucoproteína ácida, tienen un metabolismo que es hepático y se eliminan fundamentalmente por vía renal y en menor medida por las heces. Esta es la última del mismo tipo, que pasa a la barrera placentaria, pasa a la leche y pasa fundamentalmente a el feto.
Es importante que sepan, ¿y por qué me detuve con el fentanilo? Porque el fentanilo es muy usado, aunque tiene una vida media larga, como vamos a ver en la próxima, creo que es la siguiente o dos más a lo sumo, donde le pongo una tabla de la vida media de las drogas. Miren, el fentanilo es muy usado porque es 80 veces más potente que la morfina. Por eso me detuve y por eso son los hincapiés, las cosas más importantes de esta droga. Bueno, acá está lo que les decía, con una aclaración acá en fentanilo, donde dice 2 a 4 horas y 20 y 27 horas. No es un error de tipeo, es simplemente que de 2 a 4 horas es la vida media cuando se utiliza la vía endovenosa y de 20 a 27 horas cuando se administra por la vía transdérmica. Eso es muy importante porque vos retirás perfectamente el tema del parche y totalmente una vez que retiraste el tema del parche, seguís teniendo droga terapéutica. ¿Por qué? Porque la vida media puede ser mayor de un día. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y lo otro del remifentanilo, que es 6 minutos de la vida media, por eso que usan los anestesistas, no hacen la anestesia general con drogas de vida media corta, remifentanilo, y le puse el dextropropoxifeno para que vean algo de vida media larga, que es un antitusivo como la codeína, que tiene una vida media de 6 a 12 horas. La morfina, como siempre, es el prototipo. Lo que sí tenés que saber ir realmente de 1.5 a 2 horas, y también sabes el fentanilo porque se usa mucho. Una aclaración con respecto al sufentanilo. El sufentanilo, que es un derivado fentanilo, sufentanilo, remifentanilo, acá y en otra diapositiva van a ver una diferencia. Sufentanilo dice, porque en los textos dice sufentanilo, pero van a ver en otras diapositivas que le puse sufentanil. No es que hay un error. ¿Saben cuál es la diferencia? Que sufentanil es la forma en que ustedes lo buscan como monodroga en el mercado farmacéutico argentino. Esa es la diferencia. Si ustedes ponen sufentanilo y buscan en el internet, no van a encontrar en preciosderemedio.com, en alfabeta.net, no lo van a encontrar. Ahora, si ustedes ponen sufentanil, sí lo van a encontrar. Por eso es que les quise poner las dos cosas en distintas diapositivas. Hecha la aclaración, sí. Esto es simplemente para que ustedes recuerden la morfina. 15 a 30 minutos el comienzo de acción, 60 a 90 minutos y la duración de 4 a 24 horas, y el fentanilo que tiene cuando se usa la vía endovenosa 5 a 10, 10 a 20 y la duración de 1 a 3 horas. Entonces ustedes me dirán, mirando el cuadro, pero doctor, ¿por qué hay tanta diferencia con la morfina en la duración de 4 a 24 horas? Y la respuesta es porque la vía de administración es diferente. Cuando ustedes utilizan una vía epidural o intratecal, la ampolla de morfina trae 10 miligramos. ¿Saben? Por vía intramuscular ponen una ampolla de 10 miligramos cada 8 horas. Por vía endovenosa ya lo van a diluir y el médico le va a hacer pasar en menos cantidad. Y cuando ustedes utilizan la vía intratecal, es decir, en el líquido cefalorraquídeo, está más que diluido, porque a veces necesita 1 miligramo, a veces necesita 2 miligramos de morfina para lograr una buena acción analgésica. Y la duración de la analgesia cuando se usa esa vía es mucho más larga que cuando se usa la vía oral o la vía intramuscular o la vía intravenosa. Esa es la diferencia para que ustedes sepan. ¿Qué interacciones tienen los opiáceos? Potencian la acción depresora del sistema nervioso central, junto a otras drogas depresoras, como ya vimos, los ansiolíticos, los anestésicos, el alcohol, sí, fundamentalmente. Bueno, ¿cuáles son las reacciones adversas para ir terminando la clase? Disforia es ese temor, esa angustia a lo desconocido, ¿sí? A sentirse mal. Somnolencia. Las caídas en las personas mayores son fundamentales. La depresión respiratoria, la hipotensión arterial, ahí marca el tensiómetro 98-67. Realmente el aumento de presión endocraniana, y ahí me detengo un segundo de la hipertensión endocraniana. Yo le dije que es una droga que produce miosis, es una droga que produce alteración del sensorio desde una simple sedación hasta el coma.
Entonces, en un paciente traumatizado que tenga una amputación traumática, que tenga fractura costal, y van a usar morfina, y el médico puede usar, pero sabe lo que hace. Lo primero que tiene que saber es que no tenga hipertensión endocraniana, porque la hipertensión endocraniana produce náuseas y vómitos, y de por sí la morfina produce náuseas y vómitos como cualquier otro opiáceo. La depresión respiratoria, bueno, la morfina puede producir, la hipertensión endocraniana puede producir. La hipotensión arterial propia de la hipertensión endocraniana también puede ser producida por cualquiera de los opiáceos. Y así todos los signos, motivo por el cual es importante que ustedes sepan que si un paciente tiene algo, un traumatismo, un tumor, algo de hipertensión endocraniana, la morfina puede aumentar la hipertensión endocraniana, motivo por el cual hay que tener fundamentalmente cuidado. Ya dijimos las náuseas y los vómitos, la constipación también, la presencia de convulsiones, la presencia de urticaria, la presencia del prurito por la liberación de histamina y la inmunodepresión. ¿Saben por qué se produce la inmunodepresión? Porque muchas de las células inmunitarias tienen receptores MU. Muchas células del aparato inmunitario tienen receptores MU y son bloqueados por la acción. Por eso es que favorece la producción de enfermedades infecciosas. Por eso es que los adictos suelen tener otro tipo de enfermedades, no solamente infecciosas, depresoras de la inmunidad, como también neoplasias. ¿Cuáles son las vías de administración? La vía bucal, ojo con la vía oral, ojo con el comprimido bucal que ya les adelanté, la vía transdérmica, que bueno, ya les adelanté, no voy a repetirles, la vía subcutánea, la vía intramuscular, la vía intravenosa, y simplemente decirles en el cuadro que queda que la vía de elección para el tratamiento del inicio del dolor es la vía oral. Pero un paciente que tiene una enfermedad neoplásica, un paciente que tiene una enfermedad invalidante, que tiene mucho fármaco de por sí, bueno, utilicen la vía dérmica para el mantenimiento del dolor crónico. Por eso es importante que ustedes lo sepan. Recuerden que los opiáceos tienen tolerancia, síndrome de abstinencia y dependencia. La tolerancia es la necesidad de aumentar la dosis para obtener el mismo efecto farmacológico. Pregunta de examen habitualmente. ¿Qué significa esto? Que yo 10 miligramos de morfina 2 veces en el día o una vez en el día a la noche, pasa el tiempo, ya pongo uno cada 12 horas, pasan los meses y ya pongo cada 8 horas, luego cada 6, luego cada 4. Eso ocurre la tolerancia. ¿Para qué ocurre eso? Para el dolor, pero también es desagradable que ocurra porque tengo que aumentar, pero también la tolerancia es para los efectos no solamente analgésicos, sino para los efectos depresores sobre el sistema nervioso central, para los efectos minióticos. Es decir, que hay algunas circunstancias que escapan, pero la tolerancia es una particularidad de estas drogas. Lo otro es el síndrome de abstinencia, que presenta una serie de síntomas, que ustedes lo ven ahí, que aparece cuando se retiran bruscamente, habitualmente los opiáceos, o cuando se mezclan opiáceos que tienen distintos tipos de vida media. Por eso, una de las características que tienen que tener cuando usan estas drogas y están en tratamiento crónico, no hay que retirar bruscamente los opiáceos. Lo que hay que hacer es paulatinamente una disminución progresiva de la dosis en un periodo de 3 a 5 días para evitar que el síndrome de abstinencia. Y la otra es la dependencia, que puede ser física o que puede ser psíquica. La física es la necesidad que tiene de tomar el comprimido para evitar el síndrome de abstinencia. Y en la psíquica ya es una necesidad convulsiva de consumir. Esto es lamentablemente muy común. ¿Qué tenemos que saber? ¿Estas drogas pueden producir una intoxicación? Sí. Si yo interpreté mal, no sé qué es tolerancia y aumenté la dosis, yo voy a tener una intoxicación aguda de opiáceo. Entonces, cuando tenemos los síntomas de una intoxicación aguda de opiáceo, lo tienen que saber. ¿Qué es eso? Alteración del sensorio. El paciente no va a estar lúcido, no va a andar caminando. Al paciente va a estar acostado en una cama de hospital o lo encuentran tirado en la vía pública. ¿Sí? Alteración del sensorio. ¿Qué más va a tener? Va a tener depresión respiratoria. El paciente va a tener disnea, bradipnea, disminución del volumen corriente, hipoxemia, cianosis, etc. ¿Y qué más va a tener? Que es la triada, lo que hace el diagnóstico, la miosis bilateral.
Cuando ustedes ven estas tres cosas, tienen que pensar que el paciente está en una intoxicación opiácea y es una situación grave que pone en peligro la muerte del paciente. ¿Hay otros síntomas? Sí, esos son los tres síntomas más importantes. Miren, cuando en los Estados Unidos, que uno habitualmente lee la literatura norteamericana, dentro de estos tres síntomas, o el cuarto síntoma, era la marca de pinchazo. ¿Por qué? Porque antes había mucho la heroína, y la heroína se inyectaba en el pliegue del codo. Entonces nos enseñaban a nosotros, y mucho tiempo acá en la Argentina, cuando yo era más joven y era residente hace más de 30 años atrás, en otro hospital, entonces uno le enseñaba que cuando venía un paciente y estaba en coma, tenía dificultad respiratoria, había que mirar los ojos y mirar el pliegue del codo para ver si no tenía las múltiples inyecciones que hace de heroína porque se pone la heroína. ¿Qué otros síntomas tienen? La hipotensión, la bradicardia, el edema pulmonar y la hipotermia. Esto es una situación grave y también tiene convulsiones, constipaciones, retención urinaria y flacidez. Esto es una situación grave que pone en peligro. ¿Qué es lo que se hace? Lo que se hace fundamentalmente es el antagonista, que es la naloxona, que ya les había anticipado que actúa desplazando a la molécula del opiáceo de los tres tipos de receptores, tanto del U, tanto del kappa, tanto del delta. Entonces ahora vamos a ver algunas características de la naloxona, que es una droga que la tienen que saber porque es lo que permite salvar una vida. Si ustedes se encuentran solos y tendrían naloxona y piensan que el paciente tiene una intoxicación, tendrían que hacerlo porque habrán salvado una vida. Fíjense, la naloxona, ahí esto es, por supuesto que esto no es la presentación en la Argentina, es la misma presentación de 0,4 miligramos por mililitro. Yo solamente 2 veces en mi vida tuve la oportunidad de... Todos los anestesistas en su cargo de anestesia tienen dos drogas que ya vinimos viendo. El flumazenil, que es el antagonista competitivo de las benzodiazepinas. ¿Por qué? Porque ellos te hacen dormir con midazolam endovenoso, diazepam, midazolam endovenoso, y entonces si te dormiste de más te ponen un flumazenil, y ellos usan fentanilo, remifentanilo, sufentanilo, entonces si te dormís de más o hay que despertarte, una ampolla de naloxona. Por eso es importante que ustedes lo sepan. Entonces, la vía endovenosa al inicio de acciones de uno, al minuto prácticamente empieza a actuar. Por la vía intramuscular es de 2 a 6 minutos, es decir, es una droga que actúa rápido. El pico máximo de acción está a los 15 minutos y la duración máxima de 45 minutos. Cuando vos le haces naloxona al paciente, tenés que estar controlándole qué cosa. Abrió el ojo, perdón, abrió el ojo no, el ojo va a estar cerrado porque está en coma. Dilató la pupila, mirá el tamaño de la pupila y contá la frecuencia respiratoria. Si el paciente empieza a respirar mejor, si es que no estaba intubado, obviamente, entonces en esos casos contá la frecuencia, ves si respira mejor, ves su oxigenación de la sangre, porque la reacción es inmediata. Lo que pasa es que antes las adicciones eran puras, prácticamente a una sola sustancia, y hoy las adicciones son múltiples a un montón de sustancias. Entonces, tristemente, tenemos que tener en cuenta y saber que no solamente si no responde a la naloxona, que es inmediata la respuesta, es inmediata, no tienen que esperar una hora, la reacción es instantánea, es instantánea. Yo vi una vez en un adicto y otra vez en un paciente posoperatorio. Bueno, pasó, no me acuerdo cuál, si era el fentanilo en esa época, que era el que había, que tiene una vida media más larga, como le dije, 4 horas. El REMI tiene 2 a 5 minutos, así que no hay problema con el REMI, habrá sido fentanilo porque hace muchos años, y obviamente que la respuesta del paciente es favorable. Entonces, la naloxona, para terminar, tiene un metabolismo hepático, la eliminación de renal y la vida media es de 65 minutos. Repito una vez más, naloxona, todo es rápido, la respuesta es instantánea, no tienen que esperar mucho para ver. La naloxona está indicado en el tratamiento de la intoxicación por ser un antagonista, ya lo dije, y la naltrexona es el otro antagonista que se da por vía oral y la vida media es más prolongada. Yo he visto pacientes, he tenido la oportunidad de ver pacientes que son adictos también al tabaquismo y que se está usando por ahí la naltrexona, pero en los estados de deshabituación crónico se usa más que nada la naltrexona porque tiene una vida media larga.
Bueno, los cuidados de enfermería son no confundir, y esto le doy solamente el título y con esto termino. No confundir el comprimido que se administra por vía oral con el comprimido bucal. Se deglute, se acompaña con un vaso de agua y el otro se pone fundamentalmente al lado de los molares, en la parte interna de la mejilla, ahí arriba de la encía, en ese hueco lo colocamos y es fundamental la diferencia porque está de más el resultado que vamos a tener. Por la vía transdérmica, ya realmente les dije algunos cuidados y otros más que por razones del tiempo vamos a cortar acá. Y fundamentalmente por la vía endovenosa hay que hacerlo diluido, controlar los signos vitales y por último, les digo y con esto termino, cuide la acción depresora de los opiáceos y muchas gracias por su atención. Bueno, creo que ahora se va a suspender la grabación y sí les puedo contestar preguntas que quieran hacer de este tema o relacionados con la clase teórica, que algunas cositas, por eso tenemos media hora si quieren para contestar algunas preguntas. ¿Está? Profe, Sí. ¿va a decir las respuestas correctas del trabajo práctico ese que hicimos? Bueno, vamos a decir algunas cosas relacionadas a eso. Vamos a decir perfectamente. Ahí dejé de compartir la pantalla, ¿no? Bueno, a ver. En primer lugar les quiero decir, ¿sí?, que algunas que son importantes, ¿no?, para que ustedes sepan, es que estas que yo les he hecho, que son fundamentales, preguntas muy simples, tienen una finalidad de simplemente la asistencia a la clase teórica. Porque yo pensé en un momento, como les dije, de que la particularidad de que iba a ser un periodo transitorio de tiempo, íbamos a volver a la presencialidad, pero lamentablemente las cosas no son así. Bueno, le tengo que dar actividades, lamentablemente no me queda otra. Entonces, le hice unas preguntas fáciles, no recuerdo las preguntas, pero estoy buscando acá cuáles eran las preguntas, pero si tienen ahí me pueden decir. Y eso yo les pasé hoy esta mañana para que ustedes sepan que tiene un puntaje, para que ustedes sepan cuántas contestaron bien y cuántos contestaron mal. Les debo decir que que me contestó, ¿sí? No recuerdo los nombres y los apellidos, y si los recuerdo tampoco los voy a decir. Los contestó inmediatamente, creo que a los 10 minutos que le pasé el cuestionario. Y me contestó todo mal, solo una sola pregunta. Y yo me como mirando trabajo por trabajo para ver el rendimiento que ustedes tienen. Entonces no tiene sentido que ustedes me contesten rápidamente, porque yo les hago para que ustedes les ayuden en el proceso de enseñanza, para que ustedes aprendan un poco más, para motivarlos. No es para que me contesten cualquier cosa y acá tenés mi presente. También les aclaro que no es porque me contestaste mal que te voy a dar la opción de mi pregunta. Eso fue programado para salir y creo que salió perfectamente de esa manera. Entonces, creo que es así. Eso le iba a decir. Después encontré con otros problemas de que algunos alumnos, yo entiendo su gran dedicación, me contestan sábado, me contestan domingo o mandan y me piden saber si han recibido o no. Yo lo programo para que eso tenga una fecha de entrega, que es los días lunes a las 12 de la noche, unos minutos antes de las 12 de la noche. No puedo estar prendiendo la máquina el día sábado a la tarde o domingo para decirle al alumno si entró o no entró. Entonces, hay cosas que damos por sobreentendido que no tienen que ocurrir, que lamentablemente tengo que decir porque me está sucediendo. Si no me pueden estar preguntando a cada rato esas cosas.
Otra cosa que me he dado cuenta que hay alumnos que invierten los tantos y confunden, y es triste para mí decirles, confunden su nombre y su apellido. Están en la universidad y me ponen el nombre en el lugar del apellido y después y viceversa, y después se desesperan cuando no encuentran y quieren que les conteste si realmente cuál es la explicación, porque enviaron, ¿no? Pero miren bien, si pusieron el nombre en vez del apellido y fíjense en la lista. O sea, les mostré hoy porque es la primera vez para que vean que el sistema funciona, la hora en que ustedes entregan el trabajo. Y en los próximos yo ya no les voy a poner más, porque se sobreentiende que ustedes están en la universidad, se sobreentiende que tienen interés, no es obligatorio. Que tenemos todos. Yo como docente me rompo el alma para buscar las diapositivas. Yo no copio de internet las diapositivas, yo las fabrico, yo conozco mi diapositiva, pongo interés. Hay muchos alumnos brillantes en el examen, hay alumnos de 9, hay alumnos de 8, hay alumnos que me han subido el documento impreso en una hoja 4 con nombre, apellido, aparte del documento de las dos partes del documento, profesor, cosas que no eran necesarias que yo les pedía. Y solamente 8 alumnos nos mandaron el documento, de los cuales uno que había aprobado el examen le pedí para validar el examen que me mande el documento. O sea, de más está decirle que busquen ya la forma de tener que pesen menos de 10 megas, que sean compatibles con el sistema, porque son más de 200 y solamente en 7 alumnos no llegó el documento. A una le pedí, creo que fue una mujer a quien pedí, me mandó y se lo mandé la nota que había aprobado, los otros habían reprobado. Entonces, el sistema funciona, pero hay que poner un poco de dedicación y esmero. Yo empiezo como la cabeza de la cátedra y les demuestro a ustedes diariamente, semanalmente, no es diariamente, semanalmente. Bueno, yo preparo la clase, hago las diapositivas, los motivos, les doy actividades, les digo que es importante, que no. Bueno, pongan ustedes un poco, porque no se puede estar contestando yo solo a la gran cantidad que son, porque colocan mal un apellido. El sistema de Classroom le pide correo de Gmail. ¿Está? Entonces, ¿qué les quiero decir antes de darles las preguntas? Que por favor miren bien cuando ustedes les dice apellido, pongan el apellido, y cuando le dice nombre, pongan el nombre. Así se evitarán que ustedes mismos se desesperen porque dicen que no mandaron y está perfectamente en el sistema, y yo porque no tengo que perder el tiempo en contestar esas cosas que son claras, que son obvias. No podemos discutir el color del agua. No es válida una discusión. El agua es incolora. Bueno, estas cosas que está en la norma no es un beneficio para todos. ¿Está? Con respecto a las preguntas, les aclaro, le doy la respuesta. Creo que acá encuentro una. ¿Cuál de los siguientes fármacos tiene la mayor acción analgésica? Le había dicho que era el ketorolac el que tenía, por eso es que el ketorolac se usaba como analgésico en el postoperatorio. La otra pregunta es cuál es el que tiene el mayor efecto antiinflamatorio. Es la indometacina, la droga que tiene mayor efecto antiinflamatorio. Pero también es una droga que es muy tóxica, es la más tóxica para el tubo digestivo y es una de las más tóxicas a nivel renal. Por eso se usa mucho. Pero si uno quiere un gran efecto antiinflamatorio, puede usar indometacina 48, 72 horas y después baja la dosis o va a otro fármaco. La otra pregunta era cuál de los siguientes fármacos no tiene acción antiinflamatoria. El que no tiene acción antiinflamatoria es el paracetamol. El naproxeno es un antiinflamatorio, la indometacina es un buen antiinflamatorio y la aspirina es un buen antiinflamatorio en la dosis adecuada. No es lo mismo la dosis de la aspirina, como le dije, antiagregante plaquetaria, que es de 1 miligramo kilo peso corporal por día. Es decir, si uno pesa 70, 80, una aspirineta que trae 100 miligramos es efectivo como antiagregante plaquetario. Pero si vos tenés cefalea y tomás una aspirineta y no te pasa, no le culpes a la aspirineta. Culpable es que la dosis que tomaste es antiagregante, no es una acción analgésica. ¿Está? Como la pregunta era sencilla, era definida al paracetamol. Y el ketorolac es un excelente analgésico, como le dije. Y después, ¿cuál de los otros fármacos? La última pregunta creo que era el de los fármacos de elección en el tratamiento del infarto agudo de miocardio. Esa es la aspirina.
La aspirina es el fármaco que revolucionó desde 1980 en adelante, es una de las primeras cosas. ¿Por qué? Porque se sabe que la cardiopatía coronaria se produce porque hay una estenosis, se achica la luz de la arteria coronaria porque hay un tapón plaquetario. El tapón plaquetario se rompe y entonces vienen las otras plaquetas a tratar de cohibir la hemorragia y de esa manera disminuyen la perfusión y tienen. Y dentro, la otra era la de las reacciones adversas de los AINES, todas son correctas porque todas son las que tienen, todas las acciones que le había puesto ahí eran las que tenían la acción, todas eran las reacciones adversas que tenía. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. otra cosita que le quiero decir. Vamos a empezar, yo tengo que hablar con la profesora Medina ahora, después de esta clase, y vamos a empezar con trabajos prácticos virtuales también. Todo está programado en el sistema. Vamos a hacer un práctico de opiáceos y de antiinflamatorios juntos los dos, va a ser un solo trabajo práctico, que va a tener ya otro tipo de modalidad. El cuestionario que van a recibir, no sé si hoy o mañana, porque son preguntas simples que les voy a hacer de opiáceos, qué es lo que sirve de asistencia a la clase, realmente va a tener como particularidad, ¿sí?, la de ser grupales. Y la idea es de que trabajen ustedes en línea, porque si no es muy pasivo. Y entonces yo lo que voy a diagramar es que se formen grupos de 10 o de 12 alumnos. Los grupos los van a hacer ustedes, porque si no yo empiezo por el abecedario de la A hasta acá, un grupo, no. A lo mejor como ustedes están dispersos, hay un grupo de 10 o 12 que está en Florida, hay otro grupo de 10 o 12 que está en las Lomitas, hay otro grupo que está en otro lugar del interior, hay otro grupo que simpatiza porque tiene el mismo apellido. Es decir, va a ser grupal. 10 o 12 personas van a tener que responder cuestionarios, pero no como esto, como el virtual, que les digo que ustedes tienen que estilar. Van a tener que responder y fundamentar preguntas, motivo por el cual va a ser necesario que ustedes lo escriban a la respuesta de las preguntas, que van a ser casos clínicos que les voy a empezar a dar, y eso va a tener un carácter grupal. La idea mía es que haya un líder, es decir, una persona que es el representante de ese grupo que me manda, me pone en la hoja, por supuesto, la cantidad de alumnos que son para la asistencia. Y después vamos a ver si por Facebook, porque la facultad a mí me da solamente los días martes y igual hasta el martes que viene, por Zoom para hacer los trabajos prácticos o contestar. Lo que yo quiero es un mecanismo de incentivación. Yo a ustedes les transmito información porque quiero que aprendan, pero con un día a la semana me es insuficiente porque otra cosa no se puede hacer. Entonces, va a tener esa modalidad. Todavía no tengo hecho las preguntas de opiáceos. Tampoco les voy a pasar bien la explicación para que ustedes sepan y no se desesperen porque la clase teórica sí va a tener una duración corta porque las preguntas son sencillas porque es para que ustedes motivarles, no tiene el carácter. Hay alumnos que contestaron una sola pregunta bien y hay alumnos que contestaron todas las preguntas. Entonces, hoy les puse, en la devolución les puse la cantidad que las próximas no les voy a poner. Yo sí voy a saber porque yo miro, pero no les voy a poner porque después pero ¿por qué cuál me equivoqué? Prefiero darles verbalmente y que cada uno sepa, son universitarios, no puedo andar con el látigo como que están en jardín con la primaria, ya no pega eso, sobre todo porque hay mucha recarga para mí. ¿Está? Entonces, la asistencia al teórico va a ser con un plazo corto, porque yo el martes que viene ya les doy la unidad 10. Estoy feliz de darle la unidad 10. ¿Por qué? Porque es la mitad del programa y tengo junio por delante. Entonces yo les voy a dar la unidad 10. Entonces las preguntas van a vencer el lunes y está programado con el front limit
para que a las 23:59 o a las 0, no me acuerdo cuál era la hora, salga del sistema. O sea, les digo, no es para que me contesten inmediatamente, pero tampoco es para que se tomen el tiempo, dejen para 5 minutos antes, después se le cortó la luz y yo no tengo la culpa, porque el sistema lo va a borrar y yo le voy a publicar porque yo soy muy transparente. Es decir, acá está el alumno, los alumnos presentes, quienes no están, obviamente que están ausentes. No hace falta mucho, son reglas claras, sana la convivencia. Entonces, eso era el otro tema que le quería comentar. Y el tercer tema con respecto al parcial. El parcial fue muy fácil. El parcial se lo he dicho yo todas las preguntas y se lo he dicho todas las respuestas. Simplemente que no puedo venir a decirles, miren, les voy a preguntar esto como que estamos en la primaria. Se sobreentiende que son preguntas de suma utilidad para ustedes, pero todo lo que escucharon en el tutorial se dieron cuenta y la gran mayoría salió bien. Con respecto al mail, que tanto problema hacen, yo sé que ustedes son jóvenes y tienen varios mails. Bueno, la idea mía era darle el mail de inscripción a la cátedra. Bueno, lamentablemente no puede ser así. En la facultad no tengo respuesta, está cerrado. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Tengan un mail de Gmail y a ese mail ustedes úsenlo con farmacología. Entonces, el sistema capta y el sistema lo devuelve. ¿Sí? Voy a dar el nombre. Una alumna, Belén Tejada, escribió mal el apellido y en vez de la A puso la S. Yo me di cuenta en el momento que era un error de tipografía, porque yo me comí todos los exámenes uno por uno. Y yo esperé, solamente el sistema me rebotó en 5 alumnos. Por supuesto que rápidamente la alumna se puso en contacto conmigo, le saqué la foto, le mandé. Bueno, obviamente que había un error del mail, pero le demostré que el sistema toma el mail que me manda. Lo único que yo no voy a negociar, negocio que cambian el mail, pero lo que no puedo negociar por una cuestión de respeto y de seriedad institucional es que no me puedan enviar el documento. De la forma que sea, me tendrán que enviar el documento, porque lo mínimo que yo tengo que hacer es tener una mínima certeza de que quien me manda diciendo que fulano está, me acredite con su documento. Ustedes cuando van a retirar al final de la materia se presentan con libreta universitaria o documento de identidad. Entonces, no hay negociación en eso. Por eso les pido con tiempo para que ustedes lo hagan y lo voy a mandar de esa manera. Al mail que ustedes mandan, el sistema los recopila y les devuelve. ¿Está claro? Bueno, no sé si hay alguna pregunta más de ese tipo o algo más que me quiera preguntar porque tengo que entregar 4-5 por el tema de la plataforma Zoom. Otra pregunta, por favor. Profe. Adelante. Adelante. Con respecto a los grupos, ¿sí o sí tiene que ser de 10 a 12 o puede ser menos? Bueno, a ver, lo ideal por la gran cantidad que son 240, 250 es tener, por ejemplo, 12 grupos de esa cantidad de alumnos, ¿entendés? O sea, si hay menos que algún grupo, bueno, eso se puede negociar, no hay ningún problema por mi parte. Yo lo que quiero es que sirva de un incentivo para ustedes, no una persecuta. Es para que ustedes, los que escuchan mis clases van a ver lo que les pregunto y creo que se dan cuenta a esta altura del año de que estamos, que siempre me ha motivado la docencia, siempre me ha gustado y siempre pongo interés, me gusta transmitir lo que uno sabe. Yo cuando me enferme voy a necesitar de ustedes, del cuidado de ustedes, entonces yo quiero que ustedes me cuiden bien, motivo por el cual yo con la zaraza, la guitarra no me llevo bien, no esperen que yo les copie de internet una clase y les repito una diapositiva. Ni se me ocurre por la cabeza, nunca hice eso en mi vida, ya tengo más de 35 años de médico, o sea, realmente eso lo que no quiero es que sean grupos de 20, porque ahí ya se presta a otra cosa, pero si alguien quiere intentar, podemos intentar. Sí, los prácticos se los voy a dar con fecha de vencimiento a 15 días. No importa que estemos en el teórico. Yo el teórico no miré, pero creería que es o antihipertensivo o insuficiencia cardíaca. Creo que uno de esos dos temas seguro que debe ser.
que es la mitad del programa, pero no importa que ustedes me manden, nosotros podemos hacer un Facebook donde yo esté a disposición de ustedes, porque no tengo tiempo material, o sea, porque la universidad me da un Zoom una vez por semana, pero pongámonos las pilas, hagamos un Facebook y ustedes me acercan solamente un Facebook para responder, me paran de la cámara a responder a lo que ustedes quieran saber, o charlamos de cosas que son prácticas para ustedes. Les va a servir, les aseguro que les va a servir. Aparte van a aprender más y van a ver en los parciales, en las preguntas diarias, y van a ver en el final que les sirve, porque si no, algunos se sienten muy cómodos, escuchan, no miran más y después les va mal. ¿Está? ¿Otra pregunta? Tengo una consulta. Es sobre los antiinflamatorios. Usted en la clasificación de vida media puso en aspirina que la vida media dura entre 6 horas, que tiene una vida media corta, pero también dijo que dura 10 días en el organismo y estoy confundida, o sea, no le terminé de entender del todo. Sí. Si me puede explicar, por favor. Te explico. Vida media es el tiempo que tarda en eliminarse el 50% de la concentración del fármaco. La aspirina es un fármaco de vida media corta, menos de 6 horas, menos de 1 hora dura la vida media de aspirina. Entonces, un concepto de la vida media. Ahora, otro, lo que vos estás preguntando de 10 días, es la acción antiagregante plaquetario. Lo que hace la aspirina, el ácido es acetila a un aminoácido que se llama lisina, que está en la posición 523 de la cadena, y lo acetila en forma irreversible. ¿Qué quiere decir? Que ese cambio no va a volver atrás y eso ocurre durante toda la vida media de la plaqueta. Porque la plaqueta es una estructura acelular. La plaqueta no tiene núcleo. Entonces, una vez que dañó esa estructura, es permanente. Entonces, la vida media de la plaqueta o trombocito es de 10 días. Por eso es que la aspirina, una vez que le das, es de 10 a 14 días. Pero la mayor parte de los cirujanos se conforman con 7 días, 8 días de suspensional. Entonces, la respuesta es, la vida media de la aspirina como molécula está en la clasificación de vida media corta de los AINES, menos de 6 horas. Vida media larga era más de 10 horas. Y la vida media de la plaqueta es de 10 días. Por eso es la diferencia que la aspirina inactiva de por vida a esa plaqueta. O sea, la plaqueta que quedó pegada a la aspirina no se recupera más hasta que se muera. Es la nueva plaqueta la que necesitas para que esté limpia aspirina. ¿Entendés la diferencia ahora? Muy buena la pregunta. Buenísima la pregunta. No sé quién preguntó, pero muy buena, porque se da cuenta que lo asimiló. ¿Quién preguntó? Gallardo Rocío. ¿Quién? Gallardo Rocío. Gallardo Rocío. Muy bien, te felicito. Muy buena tu pregunta. Muchas Bien, gracias, profesor. ¿Otra pregunta? Tenemos 5 minutos más, chicos. ¿Qué otra pregunta quieren hacer? Profe, Ay, te voy a corregir el práctico. ¿Cómo? El práctico. Bueno, el práctico todavía, déjame armar porque me faltan las preguntas de opiáceos. Están armadas todas las de, ¿cómo es? Las de AINES, pero son casos clínicos. Casos clínicos como los que cursaron el año pasado, que es fácil, porque yo les hago cosas fáciles y prácticas, cosas que la práctica profesional me enseñó. Es decir, a ver, si vos querés, yo te explico más de lo que te doy, como lo que te termino de decir de cómo actúa la molécula en el texto de farmacología, es decir, cómo actúa la aspirina. Pero yo no te doy eso, o sea, te doy forma práctica porque ustedes son licenciados de enfermería y van a administrar las drogas. Entonces, me voy a otro enfoque, pero si quieren
cosas más, no hay problema. O sea, Profesor. tenemos que hacer otra clase, no acá, porque hoy por el examen y todo eso. Y por favor, los que van al retiro del respiratorio, yo les voy a dar, como les dije en privado a cada uno, un tutorial antes. No es obligatorio, los tutoriales míos no es obligatorio. Pero bueno, el que quiere quedar a dormir la siesta, que se quede. Pero después, bueno, el que se quedó escuchando, saca su ventaja. Así que doy contenido. Yo doy contenido a la materia. No me llevo bien con la guitarra, las zarazas, o sea, contenido. Así que, por favor, yo les voy a avisar el tutorial, lo hacemos y les pido la fotocopia del documento, que lo tienen que tener a mano. Y ya tenerlo, y también el mail adecuado en el Gmail con el que ustedes van a recibir el examen y me lo mandan y el sistema te devuelve aquí. ¿Está? O sea que no se desesperen más por el correo con el que se inscribieron, como yo les dije antes, porque la facultad sigue cerrada, motivo por el cual no tengo respuesta y nosotros tenemos que desarrollar la materia. Yo, si no, es triste la situación porque después quedamos en la nada, o sea, no saben si pierden el año, si pasan de año, etcétera, etcétera. ¿Qué más? Profesor, yo una pregunta con respecto al ibuprofeno y el omeprazol. ¿El ibuprofeno corresponde a vida media corta? Sí. ¿Y el omeprazol es vida media larga para los que tienen problemas de gastritis? Ahí hay dos cosas. Uno, omeprazol te doy más adelante cuando damos algo de drogas digestivas, creo que la 10 por ahí, creo que no me acuerdo en este momento. Es que usted comentó que eran favorables para la cuestión de hemorragias digestivas. Y comentó lo que yo les puse en la diapositiva es una diapositiva de color azul que habla de la toxicidad, de un algoritmo para la toxicidad. Exacto. Para evitar dárselas a personas con esos problemas. Te explico cuál es el sentido de eso. Cuando uno va a dar un analgésico, hay pocas drogas que son tan claras en la acción como los analgésicos, sean los años, sean los opiáceos. Si a vos te duele y yo quiero hacerte suprimir el dolor, te tengo que dar un analgésico. Entonces no hace falta mucha ciencia para saber que hay que dar un analgésico. La ciencia con el analgésico viene en saber, como decía en la conclusión de la clase, los AINES son como el vino, con el tiempo solo quedan los mejores, y la última diapositiva era, no es importante saber qué tiene el paciente, sino la condición clínica que tiene el paciente. Esto es, sabemos que te tenemos que dar un AINE y tenemos que saber qué tiene el paciente. El tío tiene toxicidad cardiovascular. Ese algoritmo, lo que te decía, es que si el paciente no tiene, te dividía la toxicidad digestiva que estaba a la izquierda y la toxicidad cardiovascular que estaba arriba. La toxicidad era baja, mediana o alta, y el cardiovascular era baja, mediana, alta. ¿Qué te mostraba yo? Yo te mostraba que en el primer ángulo, baja toxicidad digestiva, baja toxicidad cardiovascular, no había problema con el AINE. Y a su vez, en el grado opuesto, alta toxicidad digestiva y alta toxicidad cardiovascular, decía evite el AINE. Arriba de evite el AINE decía IBP, que es inhibidor de la bomba de protones, que es el omeprazol. Bueno, ¿ahí qué pasa? Ahí vos das el omeprazol ¿para qué? Para aumentar el pH del estómago. ¿Para qué? Para que realmente la toxicidad de los AINES no sea muy alta y te produzca la lesión. Para eso estaba. Ahora, también hay que tener en cuenta que la administración crónica no es lo mismo que la administración aguda, porque en la administración crónica el pH se va a mantener en forma más permanente, y cuando vos aumentás el pH, alterás la absorción de las drogas, porque los AINES son ácidos, se absorben en el estómago, mientras que las drogas que son alcalinas se absorben más en el duodeno. Entonces, si yo te cambio el pH del estómago y te hago que sea menos ácido, también a las largas te disminuyo la acción de absorción de los antiinflamatorios no esteroideos. Por eso es que en esos casos uno daba la asociación entre
un naproxeno, que era el fármaco más utilizado por la toxicidad, más el IVP, que ahí IVP era inhibidor de la bomba de protones. No era tanto por la vida media del fármaco, era por la toxicidad. Por eso es que la diapositiva te hablaba de toxicidad digestiva y de toxicidad cardiovascular. ¿Está, María? Sí, y ahí también me quedé con la duda, profesor, porque usted comentaba que cuál era el más potente de lo que venía siendo antiinflamatorios. Y para mí, yo pensé, y hablaba de alguien que tenía un problema cardíaco. Entonces, Sí. ese era el naproxeno. Claro, Pero, a ver, sí, la diferencia está en lo siguiente, María. El naproxeno es de los antiinflamatorios, es un buen antiinflamatorio y es el que se puede dar en forma crónica. ¿Por qué? Por ser el que menos toxicidad tiene cardiovascular. Mientras que la indometacina se da en los casos de antiinflamatorio agudo, la torcedura de tobillo o esguince de tobillo, la fractura, el traumatismo de rodilla, la artritis aguda. No das indometacina en forma crónica porque no hay estómago que aguante. Perdonad lo poco académico la expresión, pero es bien práctico. sí, es que yo entendí eso, o sea, que la indometacina era un medicamento que se tenía que ocupar para cuestiones agudas. Exacto. Y el naproxeno es crónico. Pero el momento de usted hacer la pregunta, ¿cuál es mejor? Pues como usted dice, es dependiendo de la enfermedad, pero en la pregunta no venía así. Bueno, puede ser que haya fallado mi pregunta ahí, como no es tan... puede ser porque es una pregunta de asistencia, ¿me entendés? Por ahí no presté tanto interés, la revisaría después. Acepto todo tipo de comentarios. Ahora, en el examen no creo que me equivoque porque lo reveo varias veces. Pero sí, esa es la diferencia. No sé. Era una confusión personal. O sea, yo me quedé pensando, ¿cuál debo de poner? Porque en teoría la mejor rápida es la indometacina, pero la que no te va a hacer daño al estómago en forma permanente es la otra. Pero era mi pregunta. Gracias. Claro, sí, pero son dos drogas que se usan en circunstancias diferentes. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, son y 58, una pregunta más, 30 segundos y... ¿Puede ser una pregunta, profe? Sí, pues, adelante. Tuve una inasistencia yo porque no pude entregar el trabajo. ¿Cuánto me quedaría? ¿Cuánto me quedaría para no...? No, disculpe, le estaba escuchando. Sí, ¿quién habla? Morán Hernán Gabriel. No pude entregar el trabajo por razones que perdí mi computadora. No te haga problema. A ver, por un trabajo, yo nunca en mi vida, en no sé, casi 30 años, nunca dejé libre a nadie. Quedan libres por una sucesión de falta de respuesta. Pero por una, yo no dejo libre. Aparte, este es el primero de las unidades que ustedes hacen, así que no hay ningún problema. No caigas en los errores porque yo soy transparente en el sentido que me voy a hacer las preguntas, salen del sistema y antes de empezar la clase ya les pongo todos los presentes. Pero por una pregunta no vas a quedar libre. O sea, estamos la 8 y tenemos que llegar a la 20, o sea, 80%, o sea, no te hagas problema, cumplime sí, porque me gusta así como yo cumplo, que cumplen ustedes, nada más. Otra pregunta, bueno chicos, son las 4, nos vemos en la clase el próximo martes y la gran mayoría estoy contento que han hecho buenas preguntas, buenas respuestas, buen examen, algunos quedaron con 56, que me parte el alma porque si era verbal, una ayudita y ya sacaban el 6, pero bueno, ¿qué le pasa? Profe. Sí.